29 de julio de 1939. En las laderas altas del K2, los alpinistas lo llaman el Salvaje. Un hombre solitario estaba sentado, congelado en su tienda, sin comida, sin fuego, y el viento afuera gritaba como si intentara destrozar la montaña. Dudley Wolfe, millonario y aventurero, nunca había subido más que los Alpes. Su líder Fritz Weisner había descendido la montaña, dejando a Dudley atrás en el aire enrarecido para morir. Cuando la noticia llegó al mundo de abajo, desató una de las peores controversias en la historia del alpinismo. ¿Acaso Fritz abandonó a un hombre que pagó la expedición? ¿O fue la arrogancia de Dudley y su dinero la verdadera razón? ¿4 personas no volvieron a casa? Unos lo llamaron accidente trágico, otros fría traición. La verdad sobre lo ocurrido en el K2 ese verano, quién ascendió, quién se rindió y quién fue abandonado, revela algo más oscuro que un simple fracaso en el montañismo. De la controversia, el sacrificio y las preguntas sin respuesta, esta es la historia del millonario que fue dejado para morir en el K2. Bienvenidos a lo extremo. Dudley Wolfe, socialité estadounidense adinerado, nació en Nueva York el 6 de febrero de 1896. Su padre era un importador de café que se ganó la reputación de contar historias inventadas sobre su origen aristocrático y sus viajes por la India cazando tigres. Su madre, por otro lado, era hija de un acaudalado hombre de negocios, Benjamin Franklin Smith. Junto a sus 3 hermanos, acumularon unos $30 millones en la década de 1880, equivalentes hoy a casi 1.000 millones. Esto permitió que Dudley creciera con lujos. Asistió a internados prestigiosos y a pesar de sus esfuerzos en los estudios, su progreso académico fue pobre. Pero le encantaban los deportes y durante su tiempo en la escuela jugó fútbol, hockey e incluso destacó en remo y cacería. Mostrando su espíritu aventurero, en 1916 dejó la escuela y tuvo problemas para hallar trabajo. No le interesaba el negocio familiar, ya convertido en un imperio inmobiliario y ferroviario. El joven Dudley quería ayudar a la gente y con la guerra en Europa no veía mejor causa. Tras ser rechazado por el ejército de Estados Unidos por su mala vista y pies planos, no se rindió. Dudley, en cambio, se ofreció como voluntario para el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja en Europa, algo inesperado en un joven rico. Incluso llegó a recibir la Croce di Guerra italiana y una medalla de campaña. En octubre de 1918 se unió a la Legión extranjera francesa y sirvió un mes hasta el fin de los combates en el frente occidental. Después de la guerra, Dudley regresó a Omaha, en Estados Unidos, y sin nada más a lo que recurrir, terminó ayudando a administrar el negocio inmobiliario de su familia. Pero no era lo que quería, él buscaba algo más en la vida. Amaba estar al aire libre y pasaba mucho tiempo fantaseando con trabajos que le permitieran trabajar afuera. Entonces, de la nada, una oportunidad llegó a sus manos, y en 1924 la vida de Dudley cambiaría para siempre. Pequeño desvío en este tren del caos. Únete a la comunidad extrema y ve videos exclusivos solo para ti. Accede antes a más contenido y vota en encuestas. Únete a Patreon. Nos vemos ahí. En 1924, Dudley y sus hermanos fueron llamados a la gran propiedad de su abuelo de 94 años. En ese momento, él era ampliamente considerado el hombre más rico de Nueva Inglaterra. Como los hermanos de su abuelo no tuvieron hijos, Dudley y sus hermanos heredaron toda la fortuna familiar. Para ese entonces, se cree que los hermanos tenían un valor estimado de $100 millones, o alrededor de unos asombrosos $14.000 millones. Hoy, Dudley estaba destinado a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Ya no tenía que trabajar, podía pasar su tiempo haciendo lo que amaba. Pero en un giro extraño de los acontecimientos, decidió postularse a la Universidad de Harvard. Sin calificación académica, Dudley fue aceptado sorprendentemente en 1925. En Harvard empezó a descubrir una de sus verdaderas pasiones, las regatas de yachts. Aquí es donde su amor por lo extremo se hizo evidente. En los años siguientes, pasó horas compitiendo en mar abierto en el Atlántico y ganó la Copa Desafío de Alta Mar del Club de Yates de Brooklyn. En 1929, encargó la goleta Mohawk de 60 pies y fue la primera en competir con un yate de ese tamaño en el Atlántico. Participó en la Copa Clásica King and Queens y obtuvo el segundo lugar frente a barcos mucho mayores. Tras graduarse de Harvard, Dudley nuevamente se halló en una encrucijada. Su amor por las regatas de yates ya no era el mismo y se cansó de los círculos sociales en los que se encontraba.
Esto llevó a Dudley a Europa, donde comenzó a practicar alpinismo y esquí. Dudley era un natural esquiando. Practicaba casi a diario y lo usaba como una forma de liberar las presiones de la vida cotidiana. Con el tiempo, se hizo famoso por deslizarse por los Alpes y esquiar el macizo del Mont Blanc. Al mismo tiempo, comenzó a escalar, pero sí encontró desafiantes los aspectos técnicos del deporte. A pesar de su riqueza y espíritu aventurero, lo describían como una persona amable, alegre y bastante tímida. Pero esto no le impidió encontrar el verdadero amor. En 1934 se casó con Alicia Blaine Damrosch, esquiadora destacada y amante de las actividades al aire libre. Es casi como si estuvieran hechos el uno para el otro. A estas alturas, quizá te preguntes, ¿cómo fue que un montañista rico, dueño de un yate e inexperto, terminó perdido en la zona de la muerte de la montaña más peligrosa del mundo? Esta parte de nuestra historia comenzó a inicios de 1938, 4 años después de casarnos. Una noche, Dudley y su esposa invitaron a muchas personas a su elegante departamento en la Quinta Avenida en Manhattan para mostrar diapositivas de su época, esquí y alpinismo por toda Europa. Resulta que el montañista germano-estadounidense Fritz Weisner también fue invitado. Un año antes, Fritz dio un discurso en el American Alpine Club y reveló su plan de organizar una expedición al K2 por primera vez. Fritz sabía que sería difícil conseguir fondos para la expedición, ya que la economía estadounidense no era buena en 1938. Así que tendría que encontrar escaladores que pudieran pagar sus propios gastos. En ese momento, el costo total era de unos $17,500 por persona, equivalente a $309,000 actuales. Al hablar con Dudley en su departamento, Fritz notó rápidamente su suerte. Dudley se entusiasmó de inmediato con escalar la segunda montaña más alta del mundo, aunque no tenía experiencia en grandes altitudes. Pero la falta de experiencia nunca le había impedido alcanzar ninguno de sus otros objetivos en la vida. Si logró entrar a Harvard sin calificaciones y competir en una regata atlántica, escalar una montaña debería ser fácil, ¿no? Como ya saben los espectadores de este canal, escalar una de las montañas más altas del mundo no es sencillo. Escalar cualquier pico del Himalaya, ya sea uno de los más altos o no, es muy diferente a los Alpes. Hasta ese momento, ninguna cumbre de 8,000 metros en el mundo había sido alcanzada. El K2 seguía siendo uno de los mayores desafíos para los humanos. Con una altura de más de 28,251 pies sobre el nivel del mar, solo es superado en tamaño por el monte Everest. Pero a pesar de ser un poco más bajo hoy en día, se considera mucho más peligroso. El K2 es famoso por su inclinación extrema, la escalada técnica en roca y hielo, y el riesgo constante de ventiscas, desprendimientos y avalanchas. Para Dudley, él había experimentado poco de este lado del alpinismo extremo, y si quería sobrevivir a la expedición, necesitaba entrenar más duro que nunca. Fritz no cambiaría de opinión. Necesitaba el apoyo financiero de Dudley. Esto era una parte crucial para lograr su objetivo de llevar a los primeros estadounidenses a la cima de una montaña de 8,000 metros. En ese momento, Fritz sabía que incluir a Dudley podía poner en riesgo al equipo y al millonario. Sin embargo, las mayores recompensas suelen implicar un riesgo considerable. Dudley quizá no era el chico más inteligente de la escuela, pero no era tonto. En preparación para la escalada, intentó llegar a la cima del Mont Blanc y del Pico Palú en la primavera de 1939, pero fracasó miserablemente en ambas ascensiones, incluso con la ayuda de un guía. Las cosas no pintaban bien. Dudley seguía motivado, pensando que estos eran simples contratiempos y que su fuerza y voluntad lo llevarían donde ningún alpinista había llegado, la cima del K2. En marzo, Dudley y Fritz se reunieron en Inglaterra y empezaron a comprar el equipo para la expedición. Dudley tenía mucho dinero y no se escatimó en gastos. Compraron el mejor equipo disponible en ese momento, incluyendo tiendas de campaña pesadas, colchones inflables, estufas, botas con clavos y sacos de dormir. Llevaron alimentos deshidratados como leche, frutas y verduras, pero obtendrían la mayor parte de su energía de alimentos enlatados y carnes secas. Fritz y Dudley se unieron a otros 4 escaladores en el equipo, incluyendo a Jack Durance, Chappell Cranmer, George Sheldon y Tony Cromwell, quien fungía como sublíder. Tony era un hombre rico que no necesitaba un empleo común. A diferencia de Dudley, Tony pasaba su tiempo escalando montañas alrededor del mundo y era el compañero perfecto para Fritz. El equipo contrató a 9 Sherpas y a muchos porteadores más, y juntos intentarían lograr lo imposible y escalar el K2.
El 29 de marzo de 1939, Dudley se reunió con su equipo en Génova y abordó el SS Kunte Biancamano rumbo a Bombay, India. Este fue el comienzo de su expedición de 6 meses y el primer paso para hacer historia. Desde aquí, el equipo tomó un largo viaje en tren de 40 horas hasta Rawalpindi antes de que 2 autos los llevaran a Srinagar en el valle de Cachemira. A finales de abril, los alpinistas se reunieron con los sherpas y porteadores. En esa época del siglo XX no existía camino a la montaña. Dudley y su equipo recorrieron más de 330 millas a pie y a caballo para llegar al pie del K2. Para los hombres occidentales debió parecer otro mundo. Esto se ve en un relato de Tony, quien escribió: "Este es un país desolado y árido, y cómo los habitantes lograban vivir aquí me llena de constante admiración y asombro. Las colinas carecen de vegetación, que solo se encuentra en los abanicos aluviales irrigados". Después de un mes en el camino, caminando día tras día, Dudley finalmente vio por primera vez el K2 a finales de mayo. De buen ánimo, él y el resto del equipo establecieron el campamento base a 16.500 pies poco tiempo después. Después llegó la parte difícil, escalar la montaña. Casi de inmediato, el equipo recibió un golpe fuerte cuando Chapel Cranmer se enfermó gravemente. Jack lo atendió aunque tenía poca formación médica. Incluso le dio respiración artificial por más de 2 horas, probablemente salvándole la vida. Antes de salir del campamento base, ya habían perdido a un hombre y el tiempo corría. Para llegar a la cima en la ventana de ascenso, debían dejar las preocupaciones y avanzar. Dudley y los demás pasaron el mes adaptándose a la montaña. Transportaron más de 700 libras de provisiones hacia el campamento 1. Desde aquí movieron provisiones al campamento 2, principal punto de almacenamiento en la parte baja. En su máxima capacidad se almacenaron más de 15 toneladas de suministros allí. Todo parecía ir bien para Dudley. Se había mantenido firme durante las etapas iniciales de la expedición, pero una vez que empezaron a escalar, las cosas cambiaron. Su inexperiencia se notó y algunos escaladores dijeron que su torpeza los puso en peligro. Era muy querido y demostró ser trabajador esforzado. Esto lo mantuvo en la buena estima de Fritz, quien probablemente le tenía cierto aprecio a Dudley por sus contribuciones financieras a la expedición. El 21 de junio, el equipo sufrió otro contratiempo por una fuerte ventisca en la montaña. Las temperaturas bajaron a menos 2 grados Fahrenheit y el equipo estuvo confinado en el campamento más de una semana. El impacto mental en los demás escaladores fue asombroso. Quiero decir, ¿te imaginas estar atrapado en la cima de una montaña fría y desolada, sin mucho que hacer para pasar el tiempo mientras los fuertes vientos golpean tu tienda? Muchos quizás se preguntaron si era momento de volver a casa tras el repentino fin de la tormenta, el 29 de junio. A diferencia del resto, Dudley y Frisk siguieron motivados y ayudaron a animar al equipo. Sorprendentemente, el equipo siguió avanzando mucho. Al final del mes, Fritz escaló la infame chimenea de la casa, una grieta de 30 metros de altura en una pared de roca. Esta es una parte extremadamente peligrosa y técnica de la escalada. Pero por suerte para Dudley, Fritz había instalado cuerdas flojas desde las cuales podía jalar al escalador inexperto hacia arriba. A la pareja se unieron 2 sherpas y juntos establecieron el campamento 5. Pero a pesar de la alegría inicial del equipo, la agotadora escalada había comenzado a pasarle factura a Dudley. Cuando Jack llegó al campamento 5, inspeccionó los pies de Dudley y, para su sorpresa, descubrió signos de congelación. Esto era un problema serio. Si no se trataba, la piel y el tejido comenzarían a morir y la parte del cuerpo afectada tendría que ser removida. Pero Dudley no se inmutó. En cambio, Dudley reunió algo de valor y siguió adelante hasta el campamento 6, aunque a un ritmo lento. Jack sugirió inicialmente que Dudley debería retirarse y bajar la montaña. Sin embargo, Fritz lo desautorizó y le permitió continuar. Algunos consideran que fue una decisión imprudente, pero ¿tú qué opinas? ¿Debería Dudley haberse dado la vuelta en ese momento, considerando su condición? Sin embargo, Dudley siguió adelante junto al equipo. Cada día era ahora una batalla contra los elementos y contra sus propias mentes. Sus habilidades para escalar no eran las mejores, pero lo que le faltaba en ese aspecto lo compensaba con su determinación y fuerza. El 14 de julio, tras meses brutales en la montaña, finalmente instalaron el campamento 8. Pero entonces el cuerpo de Dudley empezó a fallarle. A inicios del siglo XX, el oxígeno embotellado no era tan popular como ahora. En el mundo del alpinismo, los escaladores como Dudley tenían que asegurarse de aclimatarse adecuadamente a la montaña. Pero incluso así,
Pasar tanto tiempo a decenas de miles de pies sobre el nivel del mar es increíblemente peligroso y duro para el cuerpo. Para entonces, Dudley y Fritz ya llevaban 3 semanas increíbles a más de 22.000 pies. Desde aquí, el equipo ya estaba lo suficientemente cerca como para intentar llegar a la cima, pero abajo las cosas se estaban desmoronando. Jack se vio obligado a retirarse al campamento 2 cuando comenzó a sufrir de hipoxia debido a la falta de oxígeno. Al llegar, encontró el campamento en desastre y Tony ya sin motivación para seguir la expedición. Esto era un problema serio, ya que ahora no había ningún enlace entre los que estaban en lo alto de la montaña y su línea vital de suministros abajo. Pero en lo alto de la montaña, donde Dudley, Fritz y varios de los Sherpas se estaban preparando para escalar los últimos 3.000 pies, no sabían que ya habían superado sus líneas de suministro, lo que les causaría problemas después. El 17 de julio, Dudley, Fritz y Pasang Lama comenzaron su ascenso final en el K2. Este era el momento. ¿Lograrían ser los primeros alpinistas en conquistar una cima de 8.000 metros? Por esto trabajaron tanto tiempo y ahora ya lo tenían al alcance. Mientras avanzaban desde el campamento 8, Dudley llegó a su límite. Su cuerpo no aguantó más y volvió al campamento. Dudley estuvo solo en el campamento 8 por más de una semana. Mientras Fritz y Pasong avanzaban hacia la cima, me resulta difícil imaginar cuán aislado debió haberse sentido Dudley. Para entonces probablemente ya deliraba y sufría dolor intenso por la congelación que consumía sus pies. El único sonido era el viento cortante que azotaba su tienda de campaña. Abajo, una extensión de picos dentados se perdía en el horizonte, recordándole su aislamiento. Estaba completamente solo en la montaña salvaje, sin ningún lugar a donde ir. Solo podía esperar que los Sherpas o algún alpinista regresaran más arriba en la montaña. Fritz y Pasong hicieron su último intento de llegar a la cima el 19 de julio, y a pesar de estar a solo 800 pies de la verdadera cumbre, decidieron retirarse porque Pasong se negó a continuar por miedo. Fritz escribió después sobre la decisión. Me arrepentí varias veces durante el descenso de haber cedido. Hubiera sido mucho más fácil para nosotros continuar hasta la cima y regresar por la parte difícil de la ruta a la mañana siguiente. Incluso con la retirada, el sueño no había terminado para Fritz. Pensaba que podían volver al campamento 8, tomar suministros e intentar llegar de nuevo a la cima. Al llegar, se horrorizó al ver que Dudley había estado solo todo el tiempo. Fritz no podía entender por qué el equipo de abajo no había traído más suministros, ni por qué nadie había subido a ver cómo estaban. Para este momento, Dudley se había quedado completamente sin cerillos, lo que significaba que no podía cocinar ni siquiera derretir nieve para obtener agua. Dudley y Fritz no sabían que el equipo abajo pensaba que todos en la cima de la montaña habían muerto. Días antes, un Sherpa llegó a menos de 500 pies del campamento 8 y gritó 3 veces. Pero Dudley no atendió su llamado. Después de ver señales de una avalancha reciente, supuso que los alpinistas habían muerto durante su ascenso por la montaña. Dudley estaba ahora en mal estado, pero logró ponerse de pie y juntos, los 3 hombres descendieron al campamento 7. Pero al descender ocurrió un desastre. La torpeza de Dudley lo llevó a caer, casi arrastrando a los 3 hombres por el glaciar Godwin Austen. Afortunadamente sobrevivieron y llegaron sanos al campamento 7. Al llegar, se horrorizaron al ver pocos suministros y sus tiendas enterradas en nieve. Ahora era una lucha por sobrevivir. Los alpinistas sabían que tenían que caminar hacia los campamentos más bajos para conseguir suministros. Fritz dijo que Dudley se ofreció a quedarse en el campamento 7 mientras él y Pasong bajaban. Pero después de pasar tanto tiempo en altitud, es posible que ninguno de los 2 hombres estuviera pensando con claridad. Dudley claramente estaba sufriendo tanto por las temperaturas bajo cero como por la altitud. Mientras Fritz y Pasong descendían la montaña, hallaban los campamentos vacíos y con poca comida. Al llegar al campamento base, estaban exhaustos y apenas podían caminar. Fritz, furioso con los demás alpinistas, dijo que los habían abandonado en la montaña y hasta amenazó con demandarlos. Tony le contestó a Fritz que había dejado a Dudley en la cima de la montaña y, en parte, tenía razón. Desde entonces, Fritz y Tony fueron enemigos mortales. Pero a pesar de sus diferencias, había un problema mayor y más importante: Dudley. Una vez más, él estaba solo en el K2 y esta vez los alpinistas tendrían que volver a subir la peligrosa montaña para rescatarlo. El 25 de julio, Jack y 3 Sherpas comenzaron a subir la montaña, pero solo llegaron hasta el campamento 4.
Desde aquí, solo 2 sherpas tuvieron la fuerza para continuar y avanzar hasta el campamento 6. Días después, Pasankikuli y Sering Norbu salieron del campamento base como refuerzos y ascendieron 2100 metros en un día hasta el campamento 6 al anochecer. Este tipo de ascenso era comparable al estilo alpino que, tiempo después, daría forma al mundo del montañismo. El 29 de julio, Pasankikuli, Pasankitar y Finsu partieron del campamento 6 mientras que Tsering Norbu se quedó atrás. Finalmente llegaron con Dudley. Esperaban ser recibidos con entusiasmo, ya que venían a bajarlo de la montaña y devolverlo a su vida de lujo. Pero no fue así. A estas alturas, claramente estaba sufriendo de mal de altura. Al acercarse a su tienda, lo hallaron acurrucado, con el piso cubierto de su orina y heces. No tenía agua ni comida caliente, y no pensaba bien, pues se negaba a irse. Les pidió a los sherpas que volvieran al día siguiente, y que entonces estaría listo para bajar. Probablemente era el mal de altura hablando, no él. Por más increíble que sea esta historia, no estoy seguro de haber estado preparado para enterarme de los acontecimientos que sucederían después. Los sherpas lo dejaron y no regresaron hasta el 31 de julio por una tormenta, 2 días después de hallarlo en ese estado tan aterrador. Pero al partir, fue la última vez que se les vio con vida. No se sabe con certeza qué les pasó a los sherpas, mientras valientemente regresaban al siguiente campamento con la esperanza de salvarle la vida a Dudley. Pero después de 2 días, Tsering se dio cuenta de que no regresarían, y rápidamente bajó al campamento base. Jack y los demás se sorprendieron al ver que Tsering regresaba solo. Escribiendo en su diario, Jack compartió sus pensamientos sobre la noticia de que nadie regresó del campamento 7. Dijo: «Los sherpas están seguros de que algo terrible ha pasado». Wisner pensaba diferente. «No, parece imposible que le haya pasado algo a un grupo tan capaz». Los pensamientos de Fritz pueden sonar absurdos, pero recuerda que ni él sabía lo mortal que sería esta montaña para futuros escaladores. Fritz organizó un tercer rescate, quizá por sentirse culpable de dejar a Dudley solo en el campamento 7. La culpa puede ser una emoción extraña para una persona. Imagina un peso, no una carga física, sino algo mucho más pesado que presiona tu alma. Es el fantasma de un error del pasado, un momento que desearías poder borrar. Esto es la culpa. Para algunos, esta carga no lleva a la reflexión, sino a un peligroso y desesperado baile con la imprudencia. Quizá ahora Fritz tenía que creer que podía rescatar a Dudley, si no tendría que aceptar su papel en su muerte. Fritz era el único escalador capaz de intentar otro ascenso a la montaña. Así que el 3 de agosto partió con Tsering y Dawatundup Sherpa. Pero el progreso fue dolorosamente lento y solo lograron llegar al campamento 1 después de escalar todo el día. Después, otra tormenta azotó la montaña y los hombres quedaron varados de nuevo. Fue en este punto cuando parece que Fritz había perdido toda esperanza y finalmente llegó a la conclusión de que Dudley y los 3 sherpas habían perdido la vida. No había nada más que pudieran hacer, así que Fritz decidió que regresarían al campamento base. Cuando llegaron, estaban en un estado lamentable. Los hombres empacaron lo posible y empezaron el largo regreso a Srinagar, donde Fritz debía enfrentarse. La primera gran controversia fue que lo consideraban responsable de la muerte de Dudley y por asociación de los 3 sherpas. Tony impulsó esta idea, insistiendo en que Fritz mató a Dudley. En Srinagar, Tony incluso comentó a la comunidad británica que Fritz tenía pésimas habilidades de liderazgo. En los años siguientes, Fritz tuvo que explicar repetidamente lo ocurrido en la montaña, mientras algunos informes insinuaban que era responsable de las muertes. Él era el único alpinista experimentado. Los críticos argumentaron que estaba demasiado enfocado en la cima y que su liderazgo contribuyó a la tragedia. Los primeros relatos de la escalada lo culparon en gran parte. Algunos incluso afirman que el deseo de gloria de Fritz eclipsó la seguridad de su equipo. Al volver a Estados Unidos, Fritz concedió una entrevista al New York Times, donde comparó la expedición al K2 con una guerra, donde debemos esperar bajas. Esto molestó a muchos en la comunidad de montañismo, que creen que solo puso excusas por abandonar a Dudley. Algunos sí apoyaron a Fritz. En retrospectiva, es una situación difícil. Por un lado está la responsabilidad del líder, por otro, las duras realidades de la escalada a gran altitud. ¿Fue un riesgo calculado que salió mal o fue una falta de juicio? No hay una respuesta definitiva en la que todos estén de acuerdo. El debate siguió por décadas.
Algunos veían a Fritz Weisner como un héroe que llevó los límites al máximo, otros como un líder imprudente que sacrificó a un miembro del equipo. La muerte de Dudley Wolf sigue siendo un episodio oscuro en la historia del alpinismo en el K2, y la responsabilidad de Fritz aún se debate. Una cosa que sabemos hoy en día es que resulta sorprendente que alguien haya logrado regresar de la expedición. Con el paso de las décadas y mientras los humanos ascendieron las montañas más altas como el Everest, Kanchenjunga y Lhotse, el K2 resaltó por ser especialmente peligroso. Actualmente la mayoría de los montañistas considera al Karakorum 2 la montaña más peligrosa del mundo. Nunca se encontraron los cuerpos de Dudley ni de los 3 Sherpas que intentaron salvarlo. Y ellos se sumaron a una larga lista de muertes que le darían a K2 el nombre de la montaña asesina. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.